funcionario público guatemalteco. Así que su amplia trayectoria, como bien comentaba, se centra en la gestión de emergencias, donde lideró la Secretaría Ejecutiva de la Coordinación Nacional para la Reducción de Desastres, o más conocida como CONRED, durante más de una década. Además, estuvo en la Dirección de Gestión de Desastres a nivel nacional, lo que lo convierte en una figura clave en este campo. Así que agradecemos nuevamente su participación e interés, ingeniero, y también a los asistentes los invitamos a poner sus preguntas en el chat para que al final de la conversación el experto pueda ampliarlas. Sin más preámbulos, adelante, ingeniero, bienvenido. Bueno, muchas gracias por la invitación, por la oportunidad de platicar de este tema tan importante y pues que está muy pertinente por lo que estamos viviendo en este momento. Me gustaría empezar con algunos antecedentes de algunas cosas que nos pongan en contexto. Entonces, si bien la lluvia es un evento de origen natural, tenemos que entender que el desastre en sí que es ocasionado como consecuencia de la lluvia es 100% una responsabilidad o un resultado de la acción de los seres humanos, sea por mala planificación urbana o por o falta de mantenimiento que se le dé a la infraestructura o mala calidad de la infraestructura. Un factor tristemente muy importante en nuestro país es el tema de la corrupción en la infraestructura y en la obra y en la gestión. Muchas veces esto pues viene a, de alguna manera, a contribuir o a empeorar la situación en el país. Entonces, lo importante sería ver que lo que nosotros le llamamos la gestión del riesgo no empieza cuando llegan las lluvias, sino realmente tiene que ser una acción, un eje transversal que se realice en forma permanente y que evidentemente tiene que venirse trabajando desde mucho antes que empiece a llover o a que tengamos algún problema ya establecido. Y entonces, ¿qué es realmente un desastre y qué es el riesgo de desastres? Bueno, pues el desastre en sí es un impacto negativo que puede resultar en pérdida de vidas humanas, en pérdidas económicas, en lesiones, en daños al medio ambiente, obviamente daños a la infraestructura. Y este desastre, pues nosotros lo asociamos con un riesgo que lo podríamos definir como una probabilidad de que vayamos a tener un desastre en cierto periodo de tiempo. Y entonces este riesgo de desastres realmente es la combinación de una serie de factores. Y entonces empezamos con la amenaza, que puede ser efectivamente la lluvia, pero recordemos que Guatemala es un país que está expuesto a muchísimas amenazas. Somos un país sísmico. También tenemos actividad volcánica. Tenemos también una serie de eventos que son el resultado de la acción directa del ser humano. Es decir, tenemos una gran cantidad de amenazas a las que estamos expuestos ahora, pues por la época del año nos interesa particularmente el tema de las lluvias y el tema de lo que se menciona mucho en particular este año, que es el fenómeno conocido como el Niño, y algunos lo han calificado como el super niño, que realmente es una alteración del patrón normal que nosotros vemos en la temporada de invierno y que la mejor forma de definir este niño es que es algo irregular, es decir, que va a generar extremos tanto en lluvias como en falta de lluvias. Entonces podríamos ver en partes del país una falta extrema de lluvia que lleve tal vez a condiciones de sequía,
y en otros lugares vamos a ver tormentas muy por encima de lo que estamos acostumbrados a ver en esta época del año. Pero entonces estas amenazas como las lluvias, como los sismos, como la actividad volcánica, por sí solos no constituyen un desastre o un riesgo al desastre. Tenemos que combinarlo con una serie de elementos. Uno es el que conocemos como exposición, es decir, que donde se dé este fenómeno, tengamos presencia de seres humanos o de la actividad del humano, sea a través de viviendas o de infraestructura o de agricultura o cualquier tipo de actividad humana, donde precisamente se va a estar dando esta amenaza, en este caso, pues las lluvias. Y además necesitamos otro factor muy importante que se conoce como vulnerabilidad, es decir, qué tan susceptibles somos a que existan daños. Y este concepto de vulnerabilidad es clave, porque nosotros no podemos controlar la parte natural. Va a llover, va a temblar, va a hacer erupción el volcán, y entonces realmente lo que sí está bajo nuestro control es esta parte que le llamamos la vulnerabilidad. Y esta vulnerabilidad la podemos medir con una serie de indicadores. Es un concepto bastante complejo, pero que incluye elementos estructurales, por ejemplo, edificios que están mal construidos o construidos en un lugar peligroso, desigualdades económicas, hay elementos sociales, hay elementos hasta culturales que nos hacen más o menos vulnerables, qué tan preparados estamos, la calidad de los materiales de construcción. Un factor muy importante de vulnerabilidad es la pobreza y la falta de acceso a los servicios básicos como agua, energía eléctrica, higiene, saneamiento, etcétera. Entonces, cuando tenemos una amenaza, estamos expuestos a esa amenaza y además somos vulnerables, pues el resultado es que tenemos un mayor riesgo a sufrir el impacto de los desastres. Y esto es un tema muy preocupante, sobre todo en un país como Guatemala, porque como ya vimos anteriormente, entre los factores que nos hacen más vulnerables es la pobreza, la falta de servicios, la calidad misma de los servicios. Entonces, si el país, sin necesidad de un desastre, ya tiene deficiencias en vivienda, en salud, en higiene, en agua potable, en energía eléctrica, en servicios básicos que nos hacen vulnerables, el impacto de un desastre afecta negativamente todos estos servicios, los daña, los deteriora o los puede incluso destruir. Y eso a su vez nos hace más vulnerables. Entonces eso es lo que le llamamos una espiral negativa de vulnerabilidad. Somos vulnerables, entonces eso nos hace más propensos a sufrir el impacto de un desastre que a su vez va a impactar esos criterios o esos factores que nos hacen vulnerables, haciéndonos aún más vulnerables. Entonces, es extremadamente importante para todos nosotros, desde Guatemala como país hasta nosotros como personas individuales, hacer esta gestión para la reducción del riesgo de desastres, reduciendo la vulnerabilidad para poder alcanzar nuestros objetivos de desarrollo. Y esto pues es un elemento extremadamente importante, y es que el riesgo de los desastres y la pobreza están íntimamente relacionados y se encuentran a su vez vinculados a la realidad incontestable del cambio climático. Entonces, si nosotros podemos reducir ese riesgo de desastres, al mismo tiempo vamos a poder reducir la pobreza, salvaguardar el desarrollo y conseguir la adaptación al cambio climático.
Hace muchísimos años, cuando yo entré por primera vez a Conred como secretario ejecutivo, vi una nota muy pequeña, era tal vez una nota de 1 o 2 pulgadas en un periódico, que decía que una comunidad tenía 20 años de estar solicitando la construcción de un puente para el acceso y para el desarrollo de su comunidad. Y la noticia no era de que les habían construido el puente. La noticia es, o era en esa época, que a los 15 días de haber inaugurado el puente había colapsado por culpa de las lluvias. Entonces se imaginan el impacto en el desarrollo de esa comunidad, que es un retroceso de 20 años para la comunidad haber perdido ese puente por no haber hecho una gestión adecuada para reducir la vulnerabilidad y evitar que se dé ese tipo de impactos. Entonces, este tema es de vital importancia, como les digo, para la nación, para los municipios y para nosotros como personas que dependemos de todos estos servicios y que anhelamos ese desarrollo para Guatemala. Y obviamente para nuestras comunidades, para nuestras familias y para nosotros mismos. Entonces, esta gestión integral del riesgo a desastres, pues tiene una serie de componentes que se tienen que trabajar todos. No podemos simplemente trabajar una pequeña parte, que es tristemente como normalmente se hace, que es concentrarnos en esta parte de aquí abajo de la respuesta, esperando a que se dé el desastre para empezar a hablar del tema, para empezar a ver qué podemos hacer. Y tristemente lo que suele suceder es que a la semana o a las 2 semanas que ocurrió el desastre, pues ya nadie habla del tema y se quedan ahí en el olvido todas las buenas ideas y todo lo que buscamos hacer para reducir el impacto de los desastres. Pero como les decía, realmente esta gestión integral del riesgo es todo, todo un concepto que requiere que lo trabajemos en forma integral. Tenemos una primera parte que es la partida, el punto de partida, aunque es un ciclo y lo tenemos que trabajar en forma constante y permanente. Y esta primera parte del ciclo es lo que le podemos llamar el análisis del riesgo o conocer la situación o un diagnóstico, porque es muy similar a como cuando vamos a visitar al médico. El médico no empieza recetándonos la medicina, sino empieza haciéndonos preguntas de nuestro historial médico, de cuáles son nuestros síntomas, qué es lo que nos aqueja y hacer ese diagnóstico para ya, en función de ese diagnóstico, pues poder diseñar un tratamiento o recetar qué es lo que tenemos que hacer. Entonces, el punto de partida tiene que ser este análisis del riesgo, lo que nos permite prepararnos adecuadamente en función de lo que encontremos en esta etapa previa. Y prepararnos, pues tiene una serie de componentes como organizarnos a nivel personal, a nivel comunitario, pero también obviamente a nivel municipal, a nivel departamental, a nivel nacional, prepararnos, capacitarnos y una serie de medidas importantes que nos permiten estar mejor preparados. Ya solo el hecho de estar mejor preparados es un elemento que nos va a ir reduciendo nuestra vulnerabilidad. Es decir, entre mejor preparados estemos, menos vulnerables vamos a ser y entonces vamos a tener menor riesgo del impacto de un desastre. Luego también podemos implementar sistemas de alerta temprana, que ya vamos a platicar un poquito más adelante de esto y cómo estos sistemas salvan vidas y han sido extremadamente exitosos en Guatemala.
y que tienen todos una característica muy importante, y es que todos los sistemas de alerta temprana en Guatemala son de naturaleza comunitaria, es decir, que dependen de la comunidad, depende de voluntarios en los lugares para que funcionen. Obviamente, eventualmente vamos a tener que dar una respuesta, y entonces también tenemos que dar una buena respuesta. Entre mejor respuesta demos, menor será el impacto del desastre. Y esta respuesta entonces requiere una coordinación adecuada, una evaluación de daños, un análisis de las necesidades, posiblemente la cooperación internacional o la cooperación entre diferentes comunidades. Y algo muy importante es que después de que damos la respuesta, entonces tenemos que enfocarnos en la rehabilitación y la reconstrucción. Sin embargo, aquí el elemento más importante de todos estos es reconstruir mejor. Como posiblemente ustedes saben, pues yo soy ingeniero, ingeniero civil, y conozco pues a personas que trabajan, a colegas que trabajan en este campo. Y hace unos años, un amigo mío, medio en forma de burla, pero diciendo algo muy real, me decía, es que mira, para mí los desastres son el mejor negocio del mundo, porque el mismo puente ya lo vendí 4 veces. Pues realmente es la realidad del país, pero eso definitivamente no debería de suceder en nuestro país. No podemos simplemente reconstruir para que queden las cosas exactamente igual a como estaban antes, porque si ya se cayeron una vez y si dañaron la primera vez, si lo hacemos idéntico, ya sabemos que el resultado va a ser igual de malo. Entonces necesitamos incorporar este concepto de reconstruir mejor. Y ahí es un elemento que tiene obviamente un papel las municipalidades, el gobierno central, pero nosotros mismos como ciudadanos tenemos esa obligación de velar porque nuestras autoridades realmente estén trabajando en todas las etapas de esta gestión integral del riesgo a desastres, y que lo hagan bien hecho. Entonces, para eso hay una serie de estructuras que ya tenemos en el país que conocemos como las coordinadoras locales, coordinadoras municipales y la coordinadora nacional de reducción de desastres. Esta estructura pues está fundamentada en la ley de Conred, y es, como lo he dicho, es una ley que es de cumplimiento obligatorio, y es la parte formal, llamémosle, de la gestión integral para la reducción del riesgo de desastres, pero obviamente requiere que cada quien haga su trabajo. Entonces, la Conred es tal vez la más conocida por ser la del nivel nacional, pero la Conred en sí tiene una serie de componentes. Por ejemplo, tiene un Consejo Nacional, que es la máxima autoridad de Conred, y este Consejo Nacional de Conred está integrado por el Ministerio de la Defensa, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, de Gobernación, de Finanzas, de Comunicaciones. También integran el Consejo Nacional el CACIF, la Asamblea de Presidentes de los Colegios Profesionales, los cuerpos de bomberos, y además del Consejo Nacional, el brazo ejecutor de las decisiones que toma el Consejo Nacional es la Secretaría Ejecutiva de Conred, que es tal vez lo que todos visualizamos como Conred, pero realmente pues es una estructura un poco más compleja, que también tiene un consejo científico que asesora a todo el sistema nacional,
y tiene una serie de responsabilidades que las vamos a hablar en un momentito. Luego está toda una serie de coordinadoras municipales para la reducción de desastres, que, como su nombre lo indica, es el nivel municipal. Estas son presididas por el alcalde municipal. Entonces, es importante este elemento porque en mi trabajo, cuando era secretario ejecutivo de Conred, no pueden imaginarse ustedes la cantidad de alcaldes que ni siquiera sabían que ellos tenían esa responsabilidad de ser los que presiden sus coordinadoras municipales para la reducción de desastres y asumían que todo el trabajo lo tenía que realizar la Secretaría Ejecutiva de Conred o la Coordinadora Nacional. No conocían realmente entonces la función vital, importante que les da la ley como alcaldes y como presidentes de sus coordinadoras municipales. Y luego también tenemos las coordinadoras locales que representan el nivel local, el nivel comunitario, que está integrado por vecinos de las comunidades, de las aldeas, de los caseríos, barrios, colonias, y que son un componente también extremadamente importante, por ejemplo, en temas que ya mencionaba yo, como los sistemas de alerta temprana, y que pueden también integrarse en equipos comunitarios de reducción de desastres. Entonces, si nosotros hablamos de el trabajo que tiene o las responsabilidades que tienen cada uno de estos niveles, podemos ver cosas extremadamente importantes. Por ejemplo, a nivel nacional, la coordinadora nacional es la que tiene la responsabilidad de definir, de establecer todos los mecanismos, todos los procedimientos y todas las normas para alcanzar ese objetivo de reducir el impacto de los desastres, de reducir la vulnerabilidad y de una serie de acciones importantísimas. Entonces ya vamos a hablar un poquito más adelante sobre algunos de estos elementos, específicamente de las normas que ha emitido y que sigue trabajando a nivel nacional. Pero también, y muy importante, es que la Conred a nivel nacional tiene la obligación de organizar, de capacitar y, muy importante, de supervisar a las coordinadoras municipales y a las coordinadoras locales. También tiene la obligación de elaborar planes de emergencia a nivel nacional, como por ejemplo el Plan Nacional de Respuesta, y también elaborar planes y estrategias para el restablecimiento de los servicios públicos y líneas vitales después del impacto de un desastre, impulsando estos principios que les mencionaba yo de, por ejemplo, reconstruir mejor. Otro aspecto muy importante es que Conred a nivel nacional tiene por ley la obligación de impulsar y coadyuvar el desarrollo de estudios técnicos y científicos de esto que habíamos hablado al principio, de las amenazas, de las vulnerabilidades y de los riesgos, con el objetivo precisamente de poder realizar todos los otros componentes. Y también tienen la responsabilidad de implementar los sistemas de alerta temprana para trabajar con la población. Entonces, una primera herramienta que tenemos todos a nuestro alcance es el de los mapas municipales de amenaza. Estos son generados por la Secretaría Ejecutiva de Conred y están publicados en la página web. Ustedes pueden ver eh, cómo ahí en esa página pueden descargar estos mapas que están disponibles para todos los municipios. Están disponibles mapas por diferentes tipos de amenazas. De particular interés son estos mapas de amenaza por deslizamientos y por inundaciones. La amenaza por deslizamientos están
acá en este color como rojo, naranjas que vemos acá, y la amenaza por inundaciones está en tonos azules. Estos lo tienen todos los alcaldes a su disposición, pero también las personas individuales pueden, como les decía, ir a la página web de Conred y descargar estos mapas que son fundamentales para ese trabajo de gestión integral de reducción de riesgos de desastres. Entonces, esto es parte del trabajo que hace a nivel nacional, pero que tenemos la disponibilidad nosotros también como personas individuales a nuestro alcance. Tenemos otra serie de herramientas que salen de la Secretaría Ejecutiva de Conred, como por ejemplo lo que son las declaratorias de áreas en alto riesgo. Estas son particularmente importantes porque por ley las zonas que están declaradas de alto riesgo no pueden ser eh, trabajadas o intervenidas sin que exista previamente un estudio de vulnerabilidad y de riesgo para precisamente reducir esa vulnerabilidad y reducir nuestro riesgo. En este caso, pues tenemos una muy conocida en Guatemala que se conoce como la Declaratoria 179-2001 o el Acuerdo Gubernativo 179-2001, que es un área declarada en alto riesgo bastante extensa que afecta prácticamente todo el sur de la ciudad de Guatemala, pero afecta también municipios como Misco, como Villanueva, San Miguel Petapa, Amatitlán y una serie una serie de otros municipios. El otro tema que les mencionaba que es responsabilidad de la Secretaría Ejecutiva de Conred son los sistemas de alerta temprana y ahí pues hay diferentes tipos de sistemas de alerta temprana, como el de inundaciones, el de deslizamientos por actividad volcánica, por huracanes en el Atlántico. Y estos, como les indicaba yo, son todos sistemas de alerta temprana comunitarios que requieren entonces de la participación de la comunidad, de voluntarios en la comunidad para funcionar adecuadamente y obviamente requieren del apoyo de las coordinadoras municipales y coordinadoras locales para la reducción de desastres. Y les había mencionado otro tema importante que era el de las normativas, que es responsabilidad de la Secretaría Ejecutiva de Conred, y es que esta emisión de normas sí de verdad hacen la diferencia. Aquí muy rápidamente quiero platicarles de esto que se dio en el año 2010. Se dan dos terremotos, uno en Haití de magnitud 7 y el otro en Chile de magnitud 8.8. Y por la forma en la que se miden estas escalas de magnitud de los sismos, resulta que el terremoto de Chile fue 500 veces más potente, más poderoso, liberó 500 veces más energía que el terremoto de Haití. Sin embargo, y tristemente en Haití, a pesar de haber sido 500 veces más pequeño el terremoto en Haití, se dan cuenta, casi 250.000 de personas perdieron la vida en Haití, mientras que en Chile fueron 525 personas las que perdieron la vida. Siempre es un número alto, pero para un terremoto 500 veces más potente, más poderoso, más destructor que el de Haití, pues realmente se nota que hay alguna diferencia que ocasionó que el impacto fuera tan fuerte en Haití y mucho más bajo en Chile. ¿Y cuál era la gran diferencia? Es de que en Haití no tenían un código de construcción
sismo resistente, mientras que en Chile sí existía. Entonces, estas normas sí funcionan. Entonces, aquí en Guatemala tenemos 4 normas que están vigentes. Tenemos la norma de reducción de desastres número 1, que es exactamente eso, un código de construcción sismo resistente. Está vigente a partir del año 2010. Y esto es lo que define esos criterios de cómo se tienen que diseñar y construir todo tipo de infraestructura, incluyendo no solo viviendas, edificios del Estado, escuelas, hospitales, sino también carreteras, puentes, hidroeléctricas. Cualquier tipo de infraestructura tiene que cumplir con esta norma de reducción de desastres número 1. Y aquí es muy importante notar que quién es el que tiene la obligación de velar porque se cumpla esta norma es la municipalidad de cada una de nuestras comunidades. Entonces, las municipalidades no deberían de emitir una licencia de construcción si no se garantiza que esa construcción va a cumplir con el código de construcción vigente, con la norma de reducción de desastres número 1. Luego tenemos una segunda norma vigente en Guatemala, que es la NRD2, que se refiere a todo lo que es seguridad pública en el sentido de rutas de evacuación, la señalización, las salidas de emergencia que deben de existir para precisamente garantizar nuestra seguridad. Luego tenemos una norma que es complementaria con la primera, que es la NRD3, que lo que hace es regular la calidad de los materiales de construcción. Entonces, la número 1 regula el diseño de las estructuras, que sea un diseño sismo resistente, pero además regula una serie de otros aspectos para prevenir el tema, por ejemplo, de deslizamientos o incluso de inundaciones, que está regulado todo en la NRD1. Y la NRD3 lo que hace es regular la calidad de los materiales de construcción con los que se ejecuta ya finalmente la obra. Y finalmente hay otra norma vigente, que es la NRD4, que es para eventos socioorganizativos como conciertos, como eventos deportivos, bueno, realmente cualquier tipo de evento donde se reúnan las personas. Entonces, las primeras 3 normas son obligación de la municipalidad velar porque se cumplan. Son emitidas por la Coordinadora Nacional, pero los responsables de velar porque se cumplan son las municipalidades, y en el caso de la NRD4, pues puede ser espectáculos públicos o pueden ser las mismas municipalidades. Varía un poquito quién es el responsable de velar porque se cumpla con esta normativa. Y luego, pues obviamente otra de las responsabilidades de la Secretaría Ejecutiva de Conred es esa de organización y capacitación a nivel nacional. Y entonces, pues aquí hay una serie de elementos que pueden empezar con simplemente dar a conocer cuáles son los planes, cuáles son las medidas que se van a trabajar, hacer ejercicios de mesa, simulaciones, simulacros, y luego una retroalimentación para ver si es necesario modificar las herramientas con las que estamos trabajando. Si ahora pasamos a platicar de cuáles son las obligaciones de las municipalidades, pues obviamente ellos por ley tienen que participar en ese proceso de prevención y reducción de desastres. Ellos tienen que proponer, pero también implementar todas las medidas de prevención, mitigación, preparación, alerta, alarma, atención y la recuperación y la reconstrucción con transformación de la que estábamos hablando. Todo eso es responsabilidad directamente de las municipalidades. Ellos tienen que elaborar sus planes de emergencia a nivel municipal, identificar y señalizar rutas de evacuación y preparar áreas seguras, y obviamente el tema de albergues. Una función muy importante es que ellos deben de capacitar a la población, hacer
orientaciones, ejercicios, simulaciones, simulacros. Y también tienen la obligación, porque conocen mejor su territorio, de identificar posibles amenazas, las vulnerabilidades y los riesgos, y por supuesto también coordinar las actividades de respuesta. Y todo esto en combinación o en paralelo con todas las otras responsabilidades de las municipalidades, como los drenajes, el tratamiento de agua, el agua potable, bueno, una serie de responsabilidades que tienen las municipalidades que están todas relacionadas. Tal vez una de las herramientas más importantes que tienen las municipalidades y que es por ley su obligación, el tema del ordenamiento territorial. Desafortunadamente son muy pocas las municipalidades que tienen bien desarrollados sus planes de ordenamiento territorial, pero esta es una fabulosa herramienta para la gestión del riesgo de desastres, además de las otras funciones que tienen los planes de ordenamiento territorial para la gestión municipal y ordenar el desarrollo en las municipalidades. La implementación de medidas de mitigación se puede hacer a nivel municipal, pero también se puede trabajar en coordinación entre las municipalidades y los diferentes ministerios del Ejecutivo. Y hay una gran cantidad de medidas de protección como la construcción de bordas, el dragado de ríos, los gaviones, una serie de medidas. Aquí solo tengo unas pocas porque no nos daría tiempo de cubrir todas las medidas. Pero tal vez en lo que sí quiero dedicarle un poquito de énfasis es el tema del manejo de la basura. No se imaginan ustedes la cantidad de desastres que se han producido en Guatemala como culpa directa o como resultado directo de la basura y del mal manejo que hacemos de la basura. Tenemos, por ejemplo, este caso que tengo yo aquí, esta foto de un puente muy importante aquí en la ciudad capital que estuvo a punto de colapsar por culpa de la basura. ¿Y por qué? ¿Cómo puede una basura o la basura botar un puente tan importante como este de la fotografía? Pues muy sencillo. Como pueden ver ustedes aquí, el puente tenía una serie de medidas para canalizar el agua de lluvia. Pero si por donde debe de bajar el agua de lluvia está lleno de basura, la lluvia o el agua busca otro lugar y lo que hizo fue empezar a socavar las bases del puente y a dejar literalmente el puente en el aire o poniendo pues en grave peligro a todos los usuarios como consecuencia del tema de la basura. Y obviamente lo vemos cuando tenemos drenajes tapados, cunetas tapadas. Esto requiere de un mantenimiento constante y permanente. Y entonces ya para ir, Licenciado, disculpe. sí, Justamente le iba a mencionar que le faltan 5 minutos para que acabe la conversación y empezar con las preguntas. Así que les recordamos a los que están escuchando la conversación de que puedan comentar sus preguntas en el chat para que al terminar puedan ser respondidas. Muchas gracias. Puede seguir. gracias, pues ya vamos terminando. Entonces, lo que pasa es de que también nosotros como personas tenemos obligaciones y responsabilidades. Tenemos la obligación de colaborar con las autoridades y también tenemos la responsabilidad de ser agentes activos de nuestra propia seguridad y convertirnos en fiscalizadores del entorno y una serie de medidas como nuestro plan familiar de respuesta. Podemos y deberíamos de participar en las coordinadoras locales, en los equipos comunitarios de reducción de desastres y contribuir a evitar obstruir los drenajes, no tirando basura, realmente colaborando y convertirnos en los ojos de la comunidad. Si vemos una grieta, reportarla. Si vemos un drenaje o un tragante que está tapado, reportarlo, fiscalizar, pedirle a las municipalidades que trabajen en todos estos elementos que hemos venido platicando. Entonces, ¿qué deberían los vecinos preguntarles a la municipalidad? Pues, por ejemplo, ¿dónde está el mapa de zonas de riesgo del municipio? ¿Cuál
es el presupuesto y cómo lo han ejecutado en limpieza de tragantes, de drenajes, de mantenimiento preventivo. Los puentes requieren mantenimiento, las calles requieren mantenimiento, toda la infraestructura requiere mantenimiento. ¿Qué obras se están trabajando para la prevención, para reducir el impacto de los desastres en la comunidad? También podemos ver cómo podemos participar activamente en las coordinadoras locales de su sector y obviamente esa fiscalización social, el monitoreo de cauces, de alertas tempranas comunitarias y una denuncia ciudadana oportuna. Estos equipos comunitarios de reducción de desastres han funcionado muy bien y han salvado muchísimas vidas. Y obviamente, ya para terminar, algo muy importante es que también a nivel personal debemos de estar preparados, debemos de tener elaborar y difundir dentro de nuestra propia familia nuestro plan familiar de respuesta, tener nuestra mochila de 72 horas y estar adecuadamente preparados. No olvidarnos de preparar también algo para nuestras mascotas o en el caso de animales de granjas y todo esto, pues pensar también en ellos y de esta manera ir contribuyendo a reducir el impacto de los desastres. Entonces, creo que cumplimos con el tiempo y podríamos entonces abrir eh, la discusión. Eh, bueno, dejo de compartir para que podamos tener la discusión. Sí, está bien. En caso de que usted quiera fundamentar sus respuestas con la presentación, también lo puede hacer. Ok, Entonces, para la vamos a iniciar, dejar por ahí. ok, para iniciar, recibimos una pregunta en privado y es, ¿puede cualquiera pedir que le comparten el plan municipal de respuesta o de emergencia? Absolutamente, toda esa información es pública y lo pueden hacer por varias vías. La primera es simplemente ir y pedirlo, pero si eso no funciona, pues siempre por ley está el derecho de acceso a la información pública. Entonces pueden hacer una solicitud de información pública. Y esto funciona a nivel municipal, pero también a nivel nacional. Pueden ir a la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres o a su página web y solicitar toda esta información que es absolutamente pública y disponible para cualquier persona que esté interesada. En seguimiento con ello, ¿qué hacer si la municipalidad no tiene un plan o se niega a mostrarlo? Bueno, hay una serie de medidas que se pueden tomar. Primero que todo, la organización comunitaria funciona, porque además estamos hablando de dos cosas fundamentales. Uno, que estamos hablando de la vida y del bienestar de las personas, que eso hasta está en la propia Constitución de la República como un derecho que tenemos y que es un derecho humano inalienable que no nos lo pueden quitar. Entonces, no hay ninguna razón para que las autoridades no quisieran colaborar con esto. Segundo, que es su obligación por varias leyes, no solo por la Constitución de la República, sino por la ley municipal, por la ley de la CONRED. Entonces, tenemos varios caminos. De hecho, el más extremo sería el Ministerio Público. Ya hay antecedentes de acciones penales que ha iniciado el Ministerio Público en contra de autoridades municipales por su responsabilidad en los desastres. Tal vez aquí el caso más famoso es el caso de Cambrai, donde el alcalde y el exalcalde de Santa Catarina Pinula están y siguen todavía en el proceso penal por homicidio culposo, que es algo muy delicado por no haber seguido las recomendaciones de la declaratoria de alto riesgo que estaba vigente ya en ese sector. Otro instrumento que ha funcionado en el pasado, no tan extremo como el Ministerio Público, pero siempre yo creo que es importante presentar las denuncias en el Ministerio Público cuando ya es evidente la negligencia y la falta del trabajo de las autoridades,
ha sido la Contraloría de Cuentas de la Nación. Ellos tienen algo muy importante del control de la calidad del gasto. Entonces, si nosotros vemos que están haciendo una obra que no cumple con, por ejemplo, las normas de reducción de desastres, se puede denunciar en la Contraloría de Cuentas y o en el Ministerio Público, porque como les digo, por ley se tiene que cumplir con todo lo que está establecido, que hemos platicado hoy, que sale de la ley de Conred, pero también sale de la Constitución y también de la ley municipal. Entonces hay, bueno, y otra herramienta que también ha funcionado muchísimo, les menciono otras dos más, es la Procuraduría de Derechos Humanos. El Procurador de Derechos Humanos siempre ha estado muy motivado para defender a la población en casos de prevenir los desastres naturales. Y también está la instancia de los bloques parlamentarios, de los diputados. Entonces uno puede acercarse con su diputado, eh, ya sea el diputado distrital o el listado que a uno tenga el mejor acceso. Y los diputados también han sido muy proactivos en convocar a las autoridades que no están haciendo su trabajo. Entonces, definitivamente, sí están las herramientas, sí tienen resultados y lo que necesitamos es de que nosotros como ciudadanos nos involucremos y participemos, porque si nadie hace la denuncia, las cosas pues no van a cambiar. Y hay que empezar pues tal vez no peleando, pero sí pidiendo precisamente que se trabaje en esta gestión integral de reducción de riesgos de desastres. Muy bien. Alejandro Godínez consulta, ¿cómo podemos institucionalizar una estrategia de evaluación a nivel local, municipal y departamental que integre los atlas de riesgo y el análisis de las vulnerabilidades dentro de los protocolos de respuesta para lluvias e incendios? Pues a través de la organización comunitaria, ¿verdad? Ya les mencioné dos herramientas que tienen, que son las coordinadoras locales y tenemos también los equipos comunitarios de reducción de desastres. Y estas tienen además la ventaja no solo de que estemos organizados, sino que nos abre las puertas para capacitaciones, para formación y obviamente para un reconocimiento formal. Estas coordinadoras locales pues son juramentadas y son registradas a nivel de la Secretaría Ejecutiva de Conred y eso permite entonces tener esa legítima representatividad en las comunidades. También con los sistemas comunitarios de alerta temprana hay otro camino que tenemos por ahí. Muy bien, vemos manos levantadas. En caso de querer participar, los invitamos a que conversen en nuestro chat para que realicemos y resolvamos sus preguntas con el experto. Juanjo Conde consulta, ¿las capacitaciones deben impartirlas las municipalidades o en las delegaciones departamentales de Conred? Realmente son los dos los que tienen ese trabajo, pero principalmente si vamos a la letra de la ley, deberían de ser las municipalidades. Pero la realidad del país es de que las municipalidades tienen pocos recursos, sobre todo las más pequeñas y pocos conocimientos. Entonces a veces resulta un poco más fácil trabajar con los delegados de la Secretaría Ejecutiva de Conred y también con muchas ONGs que trabajan el tema de desastres. Entonces hay muchas ONGs que pueden brindar capacitaciones y que están constantemente trabajando con la ventaja de que son independientes de las municipalidades y son independientes de, llamémosle, la estructura formal del gobierno. Eh, Ellos tienen también la característica de que estas ONGs a veces tienen intereses particulares. Por ejemplo, algunas están más interesadas en derechos de las mujeres o en pueblos indígenas o en temas de alimentación, pero se puede buscar porque hay muchísima gente que realmente está tratando de hacer el cambio en Guatemala, ya sea en nivel del gobierno o a nivel de las ONGs. Muy bien, ya como últimas preguntas, en privado preguntan,
¿Cómo pueden integrarse una Conred dentro de una comunidad para poder identificar riesgos? Sí, se acerca uno a la coordinadora municipal y expresando el interés, ¿verdad? Uno, de si ya existe una coordinadora local o si ya existe un equipo comunitario de reducción de desastres para integrarse a lo que ya existe y si no, decirles que uno está interesado en formar esa estructura donde uno vive. Eh, También lo pueden hacer a través de la Secretaría Ejecutiva de Conred y decirles, miren, no tenemos respuesta de parte de las autoridades municipales, por favor apóyennos. Y eso lo pueden hacer directamente con los delegados de la Secretaría Ejecutiva de Conred que hay en todo el país. Perfecto. Bueno, en esta ocasión, como en las últimas ocasiones, bueno, mire, tenemos una última pregunta más. Dice, ingeniero, buenas noches, de Ingrid Ortega. ¿Descargar los mapas de riesgos municipales tiene un costo? No, es totalmente gratuito, igual que la información que brinda y la asesoría que brinda la Secretaría Ejecutiva de Conred es totalmente gratuita. Entonces, ustedes ahí les pueden pedir, por ejemplo, el machote para la elaboración de su plan familiar de respuesta, materiales audiovisuales, y ninguno de esos materiales tiene costo. Entonces, ahí es realmente de aprovechar que lo tenemos disponible e interesarnos por el tema y todos salimos ganando con eso. Perfecto, la conversación ha sido grabada, así que quienes quieran consultarla, lo podemos enviar y también el enlace para que puedan ver a las veces que ustedes lo desean, para contestar también sus preguntas que les surge alrededor de la conversación al volverlo a escuchar. Entonces, antes de finalizar, queremos recordarles que contamos con el chat en WhatsApp al que se pueden unir con un QR, pero también en el chat encontrarán un enlace para poder observar nuevamente este video, así como nuestras diferentes actividades en la Moniga Z. Los invitamos a compartir qué les pareció esta idea para vecinos y qué temas les gustaría que abordáramos en futuras ediciones. Pues la participación de ustedes es muy importante para continuar fortaleciendo estos espacios de aprendizaje. Así que recuerden que el PIS de Guatemala es nuestro PIS. Feliz noche. Buenas noches, perdonen con una molestia, ingeniero Alejandro. A consideración de la presentación que ustedes, sí, sí puedo hablar, ¿verdad? O ya es lo último, disculpen. Sí, en cuestiones de consultas, los invitamos de nuevo a que lo escriban en el chat para nosotros poder gestionarlo. Pero con todo gusto vamos a enviar la grabación. En el enlace ahí lo van a poder encontrar. ¿Y cuál era su consulta, Alejandro Benz? Sí, Cuéntenos. entiendo que al final esto es con red somos todos, ¿verdad? Al final es un sistema escalonado que viene desde lo local hasta lo que al principio el ingeniero nos estaba explicando. Al final yo tengo una duda. En cuanto al tema de las estrategias, algún tipo de documentos que hayan tomado a consideración de parte de la Secretaría de Conred. Yo he estado buscando las estrategias que han tenido dentro de los municipios, pero solo han tenido como planes de elaboración de plan familiar de respuesta, mochila de 72 horas, protocolos de lluvias, pero como tal, alguna estrategia que se tenga en algún tipo de departamento para poderla buscar y leerla, ingeniero, perdón. Sí, de hecho hay muchísimo material. Desafortunadamente no sé qué pasó con la página web de Conred, que mucho del material que estaba ahí ya no, por lo menos yo no lo encuentro, pero sí hay una política nacional que establece todos estos lineamientos y podría tratar de consultar, ya que está un poco complicado en la página web. Hay dos direcciones o tres direcciones que en la Secretaría Ejecutiva de Conred donde puede platicar, que es la dirección de mitigación, la dirección de gestión integral del riesgo y está la dirección de preparación. Entonces, en una de esas tres direcciones lo pueden orientar y conseguirle el material, porque sí hay bastante material, no solo nacional,
sino Guatemala también es signataria de una serie de herramientas internacionales que se aplican en Guatemala por ley y que deberían de estar todas disponibles en Conred para todos los temas que se puede imaginar. Por ejemplo, todo el tema de asistencia humanitaria está regulado por lo que se llama la Carta Humanitaria, que es internacional, del proyecto Esfera, que es un documento bastante extenso, son creo que 300 páginas o algo así, y para todos los temas hay material de referencia y de estas políticas y de guías. Muy bien, con eso terminamos la conversación. Muchísimas gracias a todos por unirse. Realmente es un gusto para todos nosotros poder compartir esta información valiosa, como bien lo mencionaba Ingrid. Y aquí está el código QR para que pueda conversar con nosotros y inscribirse a nuestra Monigacet. Feliz noche. Buenas noches, muchas gracias. Todos, gracias, licenciado. Ingeniero. Buenas noches.